Os quiero agradecer lo primero a todos vuestra presencia y felicitarme y felicitaros de que estemos sentados en una mesa todos por igual, ¿no? Yo estoy convencido ya a esta altura de mi vida de que el aprendizaje verdadero se da siempre en el marco de una relación. No se produce a solas, sino se produce en una relación con alguien. Sobre todo el aprendizaje que va a ir a algo serio de nuestra vida, no solo una técnica, no solo una manera de hacer las cosas, sino aquello que nos va a transformar y que por lo tanto es lo que va a convertirnos en algo válido para el mundo, algo realmente interesante. Eso se va a producir en el marco de una relación. Entonces, todos los que estamos aquí sentados, ahora mismo en pie de igualdad, sin maestros ni alumnos, todos iguales, eso es lo que es lo más valioso que yo veo en esta iniciativa. Entonces, la verdad que es un placer tener al decano y al director aquí acompañándome, arropándome, y a vosotras dos compañeras de grupos de investigación, que en principio esto puede parecer tan ajeno como para mí o como para vosotros, filosofía, enfermería, química, ¿qué tiene todo esto que ver, no? Pero sin embargo aspiro a que juntos descubramos, yo estoy convencido, pero a lo mejor alguno de vosotros puede todavía convencerse más, de que realmente lo primero que tenemos que ser para ser universitarios, para ser gente que de verdad busca el conocimiento, es tener conciencia de nuestro ser persona. Y solo en nuestro ser persona de verdad podemos dar pasos hacia un conocimiento verdadero de las cosas. Y ahí es donde entra la filosofía, porque de nada vale la química, de nada vale la enfermería, de nada vale la historia si no se pone en el marco de construir un mundo para personas, hecho por personas. Entonces, bueno, os voy a, una vez hecho los agradecimientos pertinentes, os paso el guión de la sesión de hoy para que lo tengáis delante. Adelante, compañera. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de este señor tan particular, que es Jenofonte de Atenas, y vamos a empezar con él porque conviene, cuando uno empieza una tarea, pues empezar por el principio. Este seminario, aunque empieza hoy, en realidad lleva 10 años andando en mi cabeza. Yo hace ya 10 años que soy profesor de este departamento y recuerdo que no llevaba un mes aquí, eso era el año de marzo del 2009, cuando fui a hablar con la entonces decana a proponerle un seminario que se llamara Leer y Cuidar, porque mi interés seguía siendo el mismo de ahora, ver en qué medida los enfermeros necesitamos estar en contacto con los grandes libros para no perder nuestra humanidad y para hacerla más honda. En aquel momento no tuve el respaldo que tengo ahora y entonces aquella iniciativa pues se quedó atascada ahí durante 10 años. Pero perseverar y seguir leyendo tocho tiene lo bueno de que cuando cambian las tornas y hay otra gente y uno ya se consolida y bueno, pues se queda, persevera, pues se da la oportunidad, ¿vale? Y entonces eso es lo que empezamos hoy. Tan importante o más como la intervención que yo voy a hacer ahora es lo que digáis vosotros después. Es muy importante que hagamos un debate, que hagamos un diálogo. Recordad que el principio de la filosofía está en unos textos del siglo IV a.C. que se llaman los diálogos de Platón. Y no se llaman diálogos porque sí, se llaman diálogos porque no son tratados, no son manuales, no son doctrinas. Son siempre espacios dramáticos en los que varios personajes charlan sobre un mismo tema. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir aquí. Si lo conseguimos, eso es un éxito, pero eso no lo puedo conseguir yo solo. A mí me compete generar un ambiente, poner unos textos, poner una invitación, pero a vosotros os compete abrir la boca. Si no, no se genera el diálogo, ¿vale? Bien, entonces, bueno, vamos a empezar por preguntarnos, en base al título del seminario, que a alguna gente le puede resultar un poquito llamativo. El seminario se llama Anábasis, Seminario Permanente de Investigación en Enfermería y Filosofía. ¿Y qué es esto de la anábasis? Bueno, pues la anábasis es este libro de un señor llamado Jenofonte de Atenas, que es un hombre que vive en el siglo, a caballo entre el siglo V y el IV antes de Cristo, entre el año más o menos 430, nace más o menos en Atenas, y se supone que muere sobre el año 354. ¿Y por qué prestarle atención a este hombre, no? Pues porque estuvo en contacto con una de las personas más importantes de la historia de la humanidad, con Sócrates, al que se considera el padre de la filosofía, el origen de la filosofía. Hay quien habla de filosofía presocrática,
Y recordaréis a Anaxágora, Anaxímenes, Anaximandro y todos los Anaxis esos que hay por ahí. Pero hay otra gente que dice que eso en realidad no es filosofía, que la filosofía como tal empieza en Sócrates. Y por eso son tan importantes las personas, las pocas personas, por eso tampoco pasa nada, porque seamos pocos, porque la filosofía nunca ha sido de masas, nunca, ni lo va a ser, porque supone ponernos en cuestión, supone examinarnos, supone poner nuestras ideas en crisis, y eso a la mayoría de la gente no le gusta. Y además supone hacer el esfuerzo de ponerse a leer, lo cual hay mucha gente que tampoco le gusta. Bueno, pues Jenofonte es de esas personas que está ahí, ¿no? Y escribe este libro. Bien, fijaos lo que nos dice aquí uno de los, os lo he puesto en la primera cita, uno de los mayores estudiosos de la obra de Sócrates, de la filosofía, que es este otro autor que se llama Leo Strauss. He traído varios libros de él. Este señor es un filósofo de origen alemán, judío, que fue discípulo de dos de los más grandes filósofos del siglo XX, de Edmund Husserl y de Martin Heidegger, en Alemania, y que se ve obligado a huir de Alemania en el año 32, 34, entre esos 2 años, a raíz del ascenso del nazismo al poder. Este hombre descubre en un momento dado que si quiere hacer filosofía, tiene que volver a los griegos. Y a raíz de ahí reconduce lo que era ya una carrera importante de un estudioso de la hermenéutica, de los textos y demás, y se dedica a la filosofía griega y en concreto a Platón, pero también a Jenofonte. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, Sócrates se dedicó a su labor más importante, el despertar de sus congéneres y el intento de guiarlos hacia la vida buena que él mismo vivía. Esta sería la descripción de Sócrates. ¿Y por qué nos interesa Jenofonte? Porque fue uno de los que estuvo, uno de esas personas a las que Sócrates intentaba guiar hacia la vida buena. Y nos dice Christopher Bruel, que es uno de los autores de esta maravillosa obra, que es la historia de la filosofía política, que os recomiendo que cuando tengáis un ratito con poco sueño, pues le metéis mano y dormís estupendamente, pero es muy bueno. Dice, fijaos, y esto es lo más importante para nosotros, porque nosotros no somos cualquiera. Todos los que estamos aquí sentados somos gente práctica. Todos. Ninguno nos hemos dedicado a una disciplina teórica, sino que todos estamos trabajando con cosas reales, con personas, con elementos químicos. Entonces, por esto nos resulta tan interesante Jenofonte. Dice, Jenofonte acaso fuese uno de quienes se plantearon la pregunta socrática acerca del mejor modo de vida, sin llegar a aceptar nunca por completo la respuesta socrática de que ese modo de vida es el filosófico. Es decir, si la pregunta básica de Sócrates es ¿cómo debemos vivir? ¿Cuál es el mejor modo de vida? Y a eso Sócrates se responde con el modo de vida filosófico, es decir, con el modo de vida teórico del estudio, de la profundización en el lenguaje, a lo que se dedicaba Sócrates, hablar con uno, hablar con otro. Jenofonte no toma ese camino. Está con Sócrates, aprende de Sócrates, se ve compelido por la pregunta de Sócrates a examinar su propia vida, pero no decide el modo de vida filosófico, sino que escribe la Anábasis. ¿Y qué es la Anábasis? ¿Y por qué leer su Anábasis? No solo porque, como nos dice ahí Leo Strauss, no solo porque hay un acuerdo entre los estudiosos de que es la obra más hermosa de Jenofonte. Esa afirmación a nosotros nos va a costar, porque no estamos acostumbrados a leer filosofía griega, ni literatura griega. Entonces, nosotros para empezar la vamos a leer traducida al castellano, y eso ya es un problema, porque la prosa griega no es la prosa de un castellano que intenta emular al griego. Entre otras cosas porque muchas veces, por ejemplo, esta traducción está prologada por Carlos García Gual, que es uno de los grandes traductores de filología griega en España, una de las máximas autoridades. Muchas veces cuando los traductores se ponen a traducir a los griegos, lo que hacen es que los ponen a hablar en castellano antiguo, en un estilo que tú lo lees y dices, ¿pero esto qué es? Es decir, arcaizan su lenguaje. Y sin embargo, otros buenos traductores, mejor en el ámbito del inglés, permiten recuperar un lenguaje más vivo, que es el que hablaban de verdad esos griegos, porque hablaban el lenguaje de la calle. Sócrates no arcaizaba cuando hablaba el lenguaje de su tiempo. Sin embargo, cuando nosotros nos queremos acercar a Sócrates en las traducciones castellanas, muchas veces nos encontramos con un personaje que habla como si fuera un personaje de nuestro siglo de oro.
y nos resulta distante. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a acercar a la Anábasis, o yo os invito hoy a que os acerquéis a leer a la Anábasis desde un punto de vista de la hermosura literaria. Nos va a costar trabajo. Sino por lo siguiente, porque Jenofonte era un hombre de acción, se ocupaba de asuntos políticos en el sentido corriente del término, mientras que Sócrates no lo hacía, pero sí enseñaba a sus compañeros las cosas de la política, con el acento puesto en la estrategia y la táctica. Fijaros que en esta mesa hay varios Sócrates y varios Jenofontes. Pero los Sócrates que estamos aquí sentados, y me incluyo, hemos sido antes un Jenofonte. ¿Y en qué sentido digo esto? En el que cuando hemos tenido que optar por qué vamos a hacer en la vida, la mayoría de los que estamos aquí sentados nos hemos decidido por el cuidado, por hacer algo. Otros por la investigación, la docencia en el campo de la química, pero nosotros, la mayoría, nos hemos decidido por cuidar a otros. Y eso no es una vida teórica. Eso implica pasar muchas horas haciendo cosas por cambiar el mundo, no por comprenderlo. La enfermería no se caracteriza por su esfuerzo por entender el mundo, sino por su esfuerzo por cambiarlo. Por donde hay un sufrimiento, cambiarlo en una situación de bienestar. Por donde hay una enfermedad, cambiarlo por una situación de salud. Por donde hay un dolor, cambiarlo por una sensación de no dolor. Si nosotros somos hombres y mujeres de acción, por eso nos podemos sentir identificados con Jenofonte. Porque cuando Jenofonte y Sócrates estaban juntos en Atenas, empieza la historia de la Anábasis. Y al empezar esa historia, que ahora vamos a ver cuál es, Jenofonte se decide por la acción. Y ahí se separa de Sócrates. Pero eso no quiere decir que se separe de la pregunta socrática. Se separa de la respuesta. Porque la misma pregunta puede tener respuestas diferentes en personas diferentes. ¿Y de qué va la Anábasis? Bien, pues la Anábasis empieza así. Darío y Parissátides tuvieron dos hijos, el mayor, Artajerjes, y el menor, Ciro. Y como Darío estaba enfermo y sospechaba el fin de su vida, quiso que sus dos hijos estuvieran a su lado. El mayor se encontraba por entonces casualmente allí. A Ciro lo mandó llamar de la provincia de la que le había hecho sátrapa. Recordad que sátrapa es como una especie de administrador o gobernador de una provincia. El rey le daba a una persona el cargo de sátrapa, eso le daba a esa persona unos beneficios económicos y a cambio eso garantizaba la lealtad del sátrapa con el monarca que lo había nombrado. Bien. Le había designado además estratego, es decir, general, de todos cuantos se reúnen en la llanura de Castolo. Así pues, Ciro se dirige hacia el interior en compañía de Tisafernes, al que consideraba amigo, y con 300 hoplitas, soldados de un tipo determinado, 300 hoplitas griegos, a las órdenes de Genias de Parrasia. Cuando Darío murió y subió al trono Artajerjes, Tisafernes calumnió a Ciro ante su hermano, con la acusación de conspirar contra él. El rey se lo creyó y detuvo a Ciro con intención de matarle, pero gracias a la intervención de su madre lo envió de nuevo a su provincia. Y Ciro, cuando hubo partido, después de correr peligros y víctimas de ultrajes, deliberó sobre la manera de no estar ya nunca más bajo el dominio de su hermano, sino si podía reinar en vez de aquel. Estas son las primeras palabras de la Anábasis. Es decir, un reino en guerra civil, dos hermanos peleándose por el imperio persa. El imperio persa, sabéis que en esta época, en el siglo V, IV a.C., tenía su centro en lo que ahora mismo se llama Irán, pero se extendía hasta la península turca e incluso ejercía cierta influencia sobre las islas griegas, que era donde estaban después la península griega, donde estaba Atenas y donde estaba Esparta y donde estaban las otras ciudades griegas. Bien, pues cuando Ciro el joven, que es este hermano de Artajerjes, se decide a ir a pelear contra su hermano Artajerjes y quitarle el trono, lo que hace es contratar 10.000 mercenarios griegos y se pone en camino hacia la capital para enfrentarse con su hermano. Entre esos 10.000 está Jenofonte. Y cuando se va a ir, cuando se va a enrolar en eso, porque lo invitan, y ojo, recordad que el latín, que vendrá después del griego, pero el latín
invitación, llamada, se llama vocatio, y de ahí vendrá después vocación, y eso tiene que ver con nosotros, como que alguien te llama a hacer algo, y ese alguien no tiene por qué ser una persona, puede ser una realidad que te está diciendo, ven a cambiarme, y tú te sientes llamado a cambiar esa realidad. Esa vocación está en el inicio de la aventura política de Jenofonte. ¿Y en qué consiste esa aventura política? En enrolarse en el ejército de Ciro y ponerse en camino hacia la pelea con Artajerjes. Solo que los 10.000 estaban engañados, porque Ciro no les había dicho que el fin de su ejército era ese. Bien, empieza la lectura, el libro empieza aquí y termina como por aquí, porque aquí hay otras obras menores, ¿vale? Bueno, pues en este punto muere Ciro. O sea que de la anábasis de Ciro, que es como se llama el texto, bueno, es un libro tan antiguo que no va a pasar nada porque sepáis. La cuestión es que, fijaos, de una obra así de grande, que se llama la anábasis de Ciro o la ciroanábasis, muere muy pronto, parece Juego de Tronos, si no hay nada que esté por inventar. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro no va sobre Ciro. El libro no va sobre Ciro. El libro aprovecha el viaje de los 10.000 y lo que le pasa a Jenofonte durante esa aventura para narrar, en verdad, el ascenso de Jenofonte, porque la palabra anábasis en griego quiere decir marcha hacia el interior o ascenso. Cuando decimos marcha hacia el interior no me estoy refiriendo a una marcha hacia mi interior, sino partir de la costa de cualquier sitio y marchar hacia dentro del continente. Si lo pensáis un poquito, eso siempre implica subir. En cualquier parte del mundo donde estéis, si vais desde la costa para adentro, terminaréis subiendo. Eso es lo que significa anábasis, el ascenso de Ciro. Pero el propio Jenofonte lo que hace es que usa metafóricamente esa anábasis para, a lo largo del relato, mostrarnos cómo en esa aventura política, que no es fácil, porque él se convierte en general del ejército de Ciro al poquito de morir Ciro. Claro, lo que ocurre es que se meten en una batalla terrible contra el ejército de Artajerjes. Este Tisaferne del que hemos hablado antes los traiciona otra vez, matan a Ciro y matan a la mayoría de los generales del ejército griego. Gracias a este muchacho Tisaferne, que debía ser un bombón de tío, ¿vale? Entonces se queda en la mayoría de los 10.000 hecho una cápsula en medio del ejército enemigo, del ejército persa, y ellos tienen que decidir qué hacen. Y uno de los que levanta la voz y habla delante de todos sus compañeros es Jenofonte. Y habla tan bien que lo convierten en general. Y consigue, a lo largo de un montón de meses, consigue ir escapando del ejército persa de Artajerjes y a la vez ir venciendo todas las dificultades que les van acaeciendo en cada uno de los territorios que atraviesan, porque claro, un ejército de 10.000 hombres va atravesando un montón de sitios buscando la manera de volver a Grecia, buscando la manera de volver a casa, que es un poco lo que estamos haciendo todos nosotros. Daos cuenta que en filosofía a veces parece que nos podemos poner un poco melodramáticos, pero la realidad es que todos estamos en un camino que sabemos muy bien a dónde va. Unos lo han visto menos claro, pero concretamente los enfermeros sabemos muy bien a dónde vamos. ¿Qué nos va a pasar durante esa aventura en la que vamos a volver al sitio de donde vinimos, que no sabemos cuál es, y en el que nosotros hemos decidido llevar una vida política? Y cuando digo política no me refiero a partidos, me refiero a tomar la opción de hacer algo práctico y no algo teórico. Por eso he decidido denominarle a este seminario Anábasis, porque se trata de reflexionar sobre nuestro itinerario vital, sobre nuestro itinerario práctico, para ver si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos tomando las decisiones que nos van a llevar hacia un ascenso, hacia llegar al sitio donde debemos llegar, como nos diría Sócrates, a vivir como debemos vivir, la mejor vida posible para cada uno de nosotros. En ese sentido, llego a la pregunta, perdonadme un poco de agua, ¿cuidar puede hacernos mejores? Porque
Esa es la cuestión. Y cuando digo cuidar puede hacernos mejores, no estoy haciendo una pregunta retórica. En el sentido de, claro, si cuidar es muy bueno, ¿cómo no va a hacernos mejores? Cuidar es estupendo, una actividad maravillosa. No. Para ti, Manuel, para ti cuidar es lo que tienes que hacer. Cuando tú te dediques durante una vida entera o durante una serie de años, te dediques a cuidar, ¿eso va a hacer que tú seas la mejor versión posible de ti mismo o te estás desperdiciando? Miguel, Fernando, termino, ahora Fernando. Adelante, Mari Carmen. Alberto, Manoli, Melania. Eso es lo que va a hacer cuando nos dedicamos a cuidar, pero es que esto no es tan fácil de responder, porque los que somos más mayores, y ya llevamos una serie de años, hemos visto a mucha gente empezar con mucha ilusión e irse muriendo por el camino. No muriéndose físicamente, pero sí muriéndose por dentro. Y terminan haciendo cosas que son incompatibles con ese cuidar. Es verdad, estás yendo al hospital, te estás poniendo tu traje, estás haciendo lo que hay que hacer, pero tú no estás cuidando. Tú estás cumpliendo una serie de tareas. Es decir, esa enfermera o ese enfermero que empieza tomando la opción por cuidar como el centro de su vida, se convierte en un funcionario. O se convierte en un mercenario, lo cual es peor todavía, que va al mejor postor. Entonces, si eso pasa y le pasa a otra gente, tenemos que ser cautos. También puede pasarnos a nosotros. No somos, en principio, no somos diferentes ni mejores que los demás. Por lo tanto, es muy importante, ya que hemos tomado esta decisión de meternos en este carril, es muy importante que examinemos nuestra vida, primero, para ver si hemos tomado la decisión correcta. Segundo, para ver qué cosas tengo que hacer para no estropearme por el camino, para que esa opción que yo he tomado me lleve a buen puerto. Porque Jenofonte, a lo largo de esta historia, Jenofonte y los 10.000 griegos, tienen muchas ocasiones para ser asesinados por los diferentes pobladores de los diferentes sitios por donde van pasando, que puede ser similar a lo que nos va a pasar con nosotros en cada uno de los conflictos que vamos a tener. Y vamos a tener muchos. Cuando tú llegues por primera vez a una UCI a trabajar, y digo una UCI como digo un quirófano, pero me estoy acordando de mi primer contrato en una UCI, y se te ocurra hacer algo diferente, bien hecho, pero diferente de lo que se hace siempre allí, va a venir y ¿quién te va a decir? Esto no se hace aquí así. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o te vas a retirar? Si te retiras, nadie te garantiza que por detrás no haya otro ejército enemigo esperándote. Y puedes verte encerrado en un sitio del que no vas a poder salir. Para eso necesitamos espacios como este, para poder mirar hacia gente que se planteó esos problemas antes que nosotros. ¿Bien? Entonces, es muy importante que esta pregunta, cuidar puede hacernos mejores, nos la hagamos en el departamento de enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con gente como vosotros que ha decidido hacer del cuidado el centro de su vida. Porque si no, no tendría lógica que estuvierais estudiando enfermería o que lo hubierais estudiado, o no tendría ningún sentido. Porque nuestra profesión no es una de esas profesiones que uno guarda ahí y dice, tengo un título de Derecho, como hace tanta gente, ¿verdad? Tiene un título de Derecho y ahora termina haciendo otra cosa. No. La mayoría de la gente que estudiamos esto es porque queremos dedicarnos a esto. Y dedicarnos a esto, y esto todavía vosotros no lo sabéis lo suficiente, totaliza la vida. Condiciona la vida, modifica la vida, nos altera la salud, nos altera la familia, nos altera hasta el ritmo del sueño. No es una profesión normal, no es ni mejor ni peor que la de otra gente, pero no es una profesión normal. Entonces, si hay una gente joven que está tomando estas decisiones, es responsabilidad de los mayores acompañaros a preguntarnos si de verdad estamos tomando la decisión correcta. No la decisión correcta en abstracto, sino en tu caso, en tu caso, en tu caso, en tu caso, en mi caso. Por eso hablaba antes de Sócrates y Jenofonte, porque cuando Paco, cuando Cristina, cuando Diego, cuando yo nos ponemos a trabajar con vosotros, es que nosotros hemos estado antes ahí. Tenemos experiencia política, tenemos experiencia práctica, solo que ahora hemos optado por otro modo de vida más teórico, más socrático.
¿Cuánta gente me ha dicho a mí en este último año, pero ¿por qué has dejado de ser enfermero? ¿Pero no te da pena dejar de ser enfermero? No, perdona, yo no he dejado de ser enfermero. Lo que no hago es lo mismo, pero yo no he dejado de ser enfermero y eso ya no lo puedo dejar de ser. Pero me lo ha dicho mucha gente y gente buena, no me lo decían por meterme el dedo en el ojo, me lo decían escandalizada. Pero si tú eres un matrono estupendo, ¿cómo dejas de ser...? No, es que voy a otra cosa. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede un profesor ayudar en la tarea de responder a esa pregunta? Pues me imagino que cada profesor da su respuesta. Este seminario es la mía. Que generemos un espacio donde podamos leer, donde podamos hablar, donde podamos pensar, teniendo siempre como fondo esta pregunta. ¿Cuidar puede hacernos mejores? Y ahí me acuerdo de esta frase de Jenofonte que dice, por los dioses, no debemos esperar a que vengan otros a invitarnos a gestas hermosísimas, sino empecemos nosotros a incitar también a los demás al valor. Y ahí yo estoy encantado de incitaros a vosotros a no conformaros con tener un título y empezar ahora a hacer lo que se supone que hay que hacer. Ahora empezar a producir un montón de articulitos, de postercitos, de guarreritas, de variadas, para conseguir unos puntos en una bolsa, y cuando te quieres dar cuenta estás corrupto completamente en manos del enemigo. Que no quiere decir que no tengamos que hacer todo eso, pero hagámoslo sabiendo lo que estamos haciendo, no pensando que estamos haciendo las cosas bien. Habrá otras cosas a las que tengamos que prestar atención. Bien, y la manera, entonces, en este seminario se trata de recuperar lo que este autor, Leo Strauss, que os recomiendo que leáis, llama la gran conversación. La gran conversación. Y fijaos, la gran conversación empieza por poner en cuestión la premisa básica de nuestro mundo. La ciencia tiene respuesta para todo. Y es la única respuesta válida. Aquí las más científicas, me perdonáis que me meta con la ciencia, pero fijaos lo que dice Leo Strauss aquí. Tal vez la idea de ciencia sea, en suma, la más poderosa de la vida moderna. Sin lugar a dudas, nada puede detener el curso victorioso de la ciencia, que en su consumación ideal es la razón misma, incapaz de tolerar a ninguna autoridad junto a ella o por encima de ella. Fijaros la contradicción tan supina que supone que en una universidad, ofrecer un seminario de enfermería y filosofía suene casi a herejía y a metafísica y a cosas irracionales, cuando la universidad se fundó para enseñar teología, filosofía y derecho, y medicina también, pero recordad que había una facultad de letras y había una facultad de artes, entre las cuales estaba la medicina, que se trataba de aprender a hacer cosas con las manos. ¿Cómo no habrá cambiado nuestro marco mental que todo lo que se escape de un prisma científico se considera irracional y por lo tanto irrelevante? Y por eso la filosofía, como la historia, como la literatura, son considerados en nuestra universidad y en todas las demás aspectos secundarios. En este otro librito que hay por aquí, que es de los más famosos de los últimos tiempos, no sé si lo habéis leído, que se llama Sapiens. Pues este libro tiene por aquí a Barack Obama, a Bill Gates, a Antonio Muñoz Molina. Gente maravillosa, ¿no? Que la editorial Debate nos dice, oye, que este libro hay que leerlo. Y esto va ya por la, 20 o 25 edición. Y una locura. Bueno, pues todo este libro, todo lo que pueda decir este libro está en un párrafo de Leo Strauss. Porque todo esto viene a decir, la historia cambia mucho, lo que hoy es de una manera es otra, y se basa al final en la idea de que el ADN es más importante que la voluntad del ser humano y no sé qué y no sé cuánto. Pues este libro, ¿sabéis lo que dice? El señor Harari. En consecuencia, el método moderno de investigación científica dominante da por sentada la insuficiencia del conocimiento antiguo. Y esta es la madre de que no podamos considerar, de que no podamos considerar las preguntas que nos estamos haciendo hoy fuera de un marco científico. Si aquí tuviéramos sentado ahora a unos cuantos profesores beligerantes de psicología, de sociología, de otras cosas, de biología,
vendrían y nos dirían, no, es que eso que usted está hablando de si las opciones de la persona, de si hacerse mejor, no, eso se puede explicar desde los condicionamientos socioeconómicos que tiene la persona. Y después tendríamos que ver el tipo de carácter que tiene, si es tipo no sé qué, tipo no sé cuánto, diría el psicólogo, o el biólogo nos va a decir, no, no, es que eso depende del cubicaje del cerebro y del grado de evolución y de no sé qué. Toda esa gente, todos esos científicos desmontan la posibilidad de que nosotros tomemos decisiones libres y de que nuestro propio examen de nuestra vida valga para algo. Eso es básicamente lo que yo he sacado de la lectura de este mamotreto, que por otra parte, pues bueno, pues sí, es interesante y provocador, pero ya sabéis que lo provocador no necesariamente es algo verdadero y estable. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros provocadoras ya en la vida y después las hemos dejado en el baúl de lo que no vale? Porque uno se puede pintar el pelo de azul, no por eso cambia que después te va a quedar calvo. Bien, voy terminando. Con lo cual, fijaros, si este seminario busca recuperar la gran conversación, busca poner en cuestión la idea de que la ciencia es autosuficiente. Esto no quiere decir que nosotros, o por lo menos yo, quiera quitar la ciencia de en medio. Lo que digo es que hay aspectos de nuestra vida que no le tocan a la ciencia. Yo quiero que a mis hijos los opere de apendicitis alguien que haya estudiado bien con métodos científicos. Y que sepa que abrirlo por la paroscopia, pues a lo mejor tiene más evidencia que abrirlo por la parotomía, ¿verdad? Yo quiero eso. Pero a la hora de que ellos decidan qué van a hacer en la vida, prefiero que lean a Jenofonte antes de que vean qué carrera tiene más salida en un estudio sociológico. Porque me parece que va a tomar una decisión más seria y más profunda en la vida. El método socrático, y doy el siguiente paso, para poder recuperar esta tarea, esta gran conversación, necesitamos recuperar un lenguaje que hemos perdido. El método socrático comienza con lo que es perfectamente de sentido común, por no decir banal. Nuestras cosas cotidianas de cada día, expresadas en nuestros términos cotidianos de cada día. Si no podemos discutir seriamente, profundamente, rigurosamente sobre nuestras vidas con nuestros términos normales, seguramente estamos haciendo lo que vosotros llamáis postureo. Nos vamos a dedicar a sacar grandes terminologías fenomenológicas, hermenéuticas, de diferente tipo, la memética, la no sé qué, pero al final no estamos tocando la médula de lo que nosotros somos. Porque, como he dicho al principio, el verdadero conocimiento se encuentra en el diálogo. Y el diálogo, si yo lo lleno de palabras que no significan nada, no es un diálogo verdadero. Es un encuentro, un intercambio de palabras, pero no es un diálogo. Fijaos lo que nos dice Strauss otra vez. Toda comprensión filosófica, y esto lo dice pensando en Husserl, que fue el iniciador de la fenomenología y un autor difícil de leer, pero lo que nos dice es, toda comprensión filosófica debe partir de nuestro entendimiento común del mundo, de nuestro entendimiento del mundo en cuanto éste es percibido por los sentidos con anterioridad a cualquier teorización. Es decir, cuando yo estoy hablando de que el cuidar puede o no puede hacernos mejores, tengo que poder hablar de lo que el cuidar significa para cada uno de nosotros en términos precientíficos. No hablar desde el cuidado de la teoría de Virginia Henderson o de la de Oren o de la de Nightingale o de la de Peplot. Eso es posterior. Y no es que sea inútil, pero a nosotros nos interesa volver al cuidado tal como nosotros lo experimentamos y hablar con esas palabras del entendimiento común del mundo. Y finalmente, y ahora ya os doy la palabra, se trata de encontrar a los interlocutores que nos pueden ser de ayuda. Nos dice Strauss, no podemos ser filósofos. Esto a más de uno nos duele escuchar esto. No podemos ser filósofos. ¿Por qué dice Strauss esto? Porque tienen muy alta estima a los filósofos de verdad. Porque un Platón no nace todos los años, ni un Jenofonte. Y él, en contra de lo que la tendencia falsamente democratizadora de nuestro tiempo, y os recuerdo aquel libro de Ortega de la rebelión de las masas, que conviene releer, nosotros estamos viviendo el tiempo del hombre masa, donde hasta lo que era lo más alto, que era el ser doctor, cada vez se está devaluando más y hoy es doctor cualquiera.
sin saber escribir? ¿Coges un texto de un doctor y te da vergüenza? Esa democratización excesiva de las cosas, en el sentido de que no se respeta la diferencia entre unos y otros, con esto yo no estoy hablando de elitismo, estoy hablando de que estamos en un tiempo de masa. Strauss lo que dice es, el verdadero filósofo es un hombre muy por encima de lo normal, y no cualquiera podemos llegar a ser un filósofo de verdad. No podemos ser filósofos, pero podemos amar la filosofía. Podemos hacer el intento de filosofar. Este filosofar consiste, ante todo y en cierto sentido, principalmente en escuchar la conversación entre los grandes filósofos, o de manera más general y cautelosa, entre las mentes más grandes, y por lo tanto consiste en estudiar los grandes libros. Sin embargo, ¿cuántos de los grandes libros habéis leído en la carrera? ¿No necesitamos leer a Descartes? ¿No necesitamos leer a Kant? ¿No necesitamos leer a Platón? Cuando nos vamos a enfrentar a la muerte de las personas, cuando alguno de vosotros, Melania, tú vas ahí ahora a paliativo, ¿te imaginas lo que es estar trabajando 15 años en un servicio de paliativo? ¿Cuánta gente vas a ver morir? ¿Alguno de vosotros va a trabajar en una UCI neonatal? ¿Sabéis lo que es ver un niño morir con 28 semanas? Yo he trabajado muchos años en paritorio, he visto nacer a mucha gente con malformaciones, he visto morir niños, he visto muchas cosas tremendas. Yo no necesito prepararme por dentro para enfrentar eso, solo necesito saberme protocolo. Solo necesito saber qué dosis de antibiótico tengo que poner. Yo necesito otra cosa, otro alimento con el que poder prepararme para eso. Podría haber leído a Platón, pero nadie me lo ha dicho en la carrera. Y cuando vamos a hablar de método científico, ¿nos vamos a leer a Descartes? ¿Nos vamos a leer a Francis Bacon? ¿No? Pues ellos son los padres del método científico. ¿Nos vamos a leer a Husserl? No, nos vamos a quedar con leer 2 o 3 articulitos de ayer, que a lo mejor solo son repeticiones de repeticiones de repeticiones. Por eso este seminario, aunque no quería ponerle un título interminable, se podía haber llamado perfectamente Anábasis, Seminario Permanente de Investigación en Enfermería, Filosofía e Historia. Porque la manera en la que yo entiendo la filosofía es historia de la filosofía. ¿En qué sentido? En que no podemos pensar que podemos acometer nuestra tarea solo con nuestra fuerza. Necesitamos lo que se ha hecho antes. Necesitamos ver por qué los problemas son los mismos. Aunque nos quieran hacer ver lo contrario, la humanidad no ha cambiado tanto en 2500 años. Los problemas nuestros son los mismos de Jenofonte. La historia, es decir, la preocupación por el pensamiento del pasado, como pensamiento del pasado, no como visitar un monumento antiguo, sino dándole valor al pensamiento del pasado, adquiere significado filosófico. Perdona, me cambio. Estamos en la página 4 ya. Adquiere significado filosófico si hay buenas razones para creer que podemos aprender algo de suma importancia del pensamiento del pasado, algo que no podemos aprender de nuestros contemporáneos. Es que a lo mejor hay algo que yo tengo que encontrar en Jenofonte que no voy a encontrar en esta facultad, ni siquiera en ninguno de mis colegas profesores de España de este momento. A lo mejor hay algo de Jenofonte que es más importante. La historia adquiere significado filosófico para los hombres que viven en una época de decadencia intelectual. Y yo, perdonadme, pero en esto estoy de acuerdo con Strauss. Estamos en una época de decadencia intelectual, donde el pensamiento ha quedado relegado a algo para personas extrañas, o como dirían los jóvenes, para frikis. Porque ahora lo que importa es lo que tienes y lo que sientes. Y cómo te presentas ante el mundo en las redes sociales. Pero lo que pienses, ¿qué relevancia tiene? Estudiar a los pensadores del pasado se vuelve esencial para los hombres que viven en una época de decadencia intelectual, porque es el único modo viable en que pueden recuperar una comprensión adecuada de los problemas fundamentales. Y por eso, recordando a Jenofonte por último en esta última frase, yo os invito a que en estos próximos años, este seminario no tiene fecha de fin,
Yo espero mantenerlo activo mientras esté en esta casa. Creo que para eso me quedan 25 años por lo menos. Así que no tengo ninguna prisa. Como ha dicho Paco, es verdad que yo he empezado esta sesión poniéndome yo porque era lo que correspondía, presentar el seminario, pero es verdad que tengo la intención de traer a gente muy buena. Y yo quiero que con esa gente muy buena, los que queráis, pues podamos ir leyendo los grandes textos, los grandes pensadores, para abordar todas estas preguntas, porque realmente estoy convencido de que en ellos podemos encontrar cosas que no vamos a encontrar en los JCR, que no vamos a encontrar en los papers de hoy, sino que están en grandes textos que tenemos que aprender a leer y a leer juntos, porque no es fácil llegar a comprender a Jenofonte. Y fijaos lo que dice Jenofonte, que es un hombre muy práctico. Porque sé que las palabras de las personas que no merecen confianza van y vienen sin rumbo, vanas, sin poder y sin valor. Mientras que quienes practican abiertamente la verdad, sus palabras, si pretenden algo, mejor pueden conseguirlo que la fuerza de otros. Es decir, que palabras hay muchísimas, que escritos hay muchísimos, que artículos hay muchísimos, pero que los que no somos recién nacidos sabemos que la teoría fantástica de ayer hoy no vale nada. Esa pared nos lo demuestra perfectamente. En la orla de ahí arriba está mi señor padre, acompañando aquí a don Diego Feria Lorenzo, que se graduó se diplomó como enfermero en esta casa en el año 82. ¿Cuántas de las cosas que aprendió mi padre como esenciales me valieron a mí que estoy en la orla de debajo del año 2000? ¿Y cuántas de las cosas que yo aprendí en el año 2000 como esenciales para ser enfermero le van a servir a alguien que termine en 2030? Sin embargo, entender qué es el dolor, qué sentido tiene el sufrimiento, por qué estoy yo ahí, por qué vale cogerle la mano a alguien que no escucha, que no sabemos si siente, por qué tiene un valor hacer las cosas bien aunque nadie lo vea. Esas cosas, reflexionar sobre esas cosas, sigue valiendo desde el siglo XII a hoy. Y necesitamos abordarlas con los nuevos, porque si no, lo que entendemos por cuidar, pues será otra cosa. Muchas gracias por vuestra atención y ahora tenéis vosotros la palabra.